hemos visto hasta acá la expresión más cruda de la dictadura militar. Como símbolo de esto que vimos, empieza el fuego que quema todo, el fuego que elimina todo lo que la dictadura quisiera que se eliminara, que elimina todo aquello que la dictadura pensaba que podía estar en su contra. El fuego que vemos aquí es la Inquisición de la modernidad. Argentina vivió precisamente la Inquisición de la modernidad, no solo con el fuego, sino con los verdugos, con los muertos, con los desaparecidos. Todo eso vimos a través de las imágenes que recién pasaron. ¿Qué viene, Claudia? El próximo bloque, que empezará a continuación, tiene imágenes especialmente referidas a la implantación de este modelo económico que produjo un cambio estructural en la historia de la economía argentina. Y quisiéramos que prestaran atención especialmente a los testimonios del exministro José Alfredo Martínez de Hoz, para tratar de interpretar juntos no solo los alcances que tuvo este plan económico, sino su verdadera proyección hasta el presente. Los planes de la dictadura no eran solo matar, torturar, hacer desaparecer opositores. Eran también, y esencialmente quizás, crear las condiciones para el modelo económico que hoy padecemos los argentinos. Ya lo vieron a Martínez de Hoz, hablando con fruición de la reforma del Estado, de las privatizaciones, de la apertura de la economía, de la estabilidad. Todo eso fue llevado adelante luego por Menem y Cavallo, que dicho sea de paso, lo recordarán, estatizó la deuda externa. Gracias a todo ello hoy no hay industria, gracias a todo ello, entre otras cosas, y por qué no decirlo una vez más, a la estabilidad, hoy la desocupación es creciente y angustiante. Esos fueron los planes, ese fue el camino para que hoy se aplicara esto que hoy se está aplicando. Pero aquella dictadura terminó con Malvinas, ¿lo recuerdan? Lo vieron recién. Y vino la democracia, vino la esperanza, vino el juicio a las juntas de comandantes, vino la condena a las juntas de comandantes, pero vino después el punto final, la obediencia debida y finalmente durante el gobierno del presidente Menem el indulto. Cayeron aquellas esperanzas y hoy solo queda en el ánimo de mucha gente ver de qué manera los asesinos no andan sueltos junto con nosotros, los ciudadanos honestos. Claudia. El bloque que compartiremos con ustedes a continuación es el último de este programa especial que dimos en llamar 24 años. En él abordamos lo que fue la estructuración de la dictadura en nuestra región. Ustedes recordarán que en este sentido el segundo comando de ejército fue el epicentro de todas las acciones del terrorismo de Estado, que tenían en la jefatura de policía de la ciudad de Rosario uno de los centros clandestinos más nombrado en los testimonios de los sobrevivientes. En la jefatura, se encontraba Fesed, el comandante de gendarmería, un asesino confeso y muy cruel, y toda su patota, entre ellos Lofiego, etc. Esa jefatura tenía un capellán, y el capellán, todos sabemos quién fue, es una figura harto conocida por esta ciudad y por todos nosotros,
Queremos además pedirles que presten especial atención a dos testimonios muy importantes, uno de ellos muy nuevo para la ciudad de Casilda, que es el de la doctora Olga Cabrera Hansen. Y por último, la doctora Matilde Bruera daría a conocer en todo caso lo que será el futuro de esta denuncia que venimos llevando adelante los organismos defensores de los derechos humanos hace ya 5 años. Durante la dictadura militar fueron detectados por la justicia 341 centros clandestinos de detención en todo el país, los cuales figuran en el Nunca Más, informe final de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Rosario pertenecía a la subzona 21 y en esta se reconocieron la Calamita, la Fábrica Militar de Armas Domingo Mateu, la Quinta de Funes y la Jefatura de Policía, donde funcionaba el denominado Servicio de Informaciones, cuyo centro clandestino de detención, conocido como La Favela, figura en el Nunca Más con el número 256 y estaba ubicado en el subsuelo del edificio sobre la ochava de San Lorenzo y Dorrego. En ese lugar, cientos de argentinos fueron secuestrados, torturados, violados y desaparecidos. En el edificio de jefatura de Rosario funcionó en la época de la dictadura y aún antes del golpe militar un centro clandestino de detención de detenidos políticos que era conocido como La Favela. Este centro de detención está ubicado en el entrepiso de la División de Informaciones de la Jefatura. Este centro, entre todos los centros clandestinos que hubo en la ciudad de Rosario, tuvo la importancia, la trágica importancia de que era un centro de distribución de detenidos. Generalmente las personas privadas de libertad, secuestradas, ingresaban por este centro, eran interrogadas con los métodos bárbaros que conocemos, torturados, mortificados, violados, vejados, etc. Y luego interrogados, y luego eran distribuidos en distintos centros clandestinos de detención que funcionaron en la ciudad de Rosario. Engranaje local, digamos, FC, al mando de la jefatura, dependiente del segundo cuerpo, por supuesto. Todas las fuerzas de seguridad concentradas, en este caso bajo la dirección del ejército. Y él respondía al segundo cuerpo. Díaz Besone, primero, Galtieri, después, Jauregui, etc., los distintos jefes del segundo cuerpo. Y mano derecha de FC, Lofiego, persona, un psicópata. En la nómina de los involucrados, responsables en tal represión, partícipes y o encubridores, según los casos, figuran, entre otros, los comandantes del segundo cuerpo de ejército, generales Díaz Besone y Galtieri, comandante de gendarmería Carlos Agustín Fesed, jefe de la unidad regional 2, y el capellán de la jefatura Eugenio II Citelli, hijo de Casilda, y más conocido actualmente por Monseñor Citelli, a partir de la distinción honorífica otorgada desde el Vaticano por el Papa Juan Pablo II en el año 1999. En los tribunales federales de Rosario descansa el expediente 47.913, caratulado Fesed Agustín y otros, privación ilegítima de la libertad, homicidios, violaciones y torturas,
verdadero mapa de la represión desatada en el sur de la provincia de Santa Fe. La causa, resumida en 49 tomos, fue iniciada el 28 de abril de 1983 por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, a raíz de la denuncia que presentaron María Inés de Betanín y su suegra, Elba Ferraro de Betanín. Allí constan los testimonios de María Inés referidos a su entrevista con el capellán Citelli. Ni jamás ningún sacerdote se acercó. Y había gente muy católica. Yo he visto, bueno, después separadas mujeres de hombres. Yo estaba con las mujeres, las muchachas que venían embarazadas, que tenían sus hijos. He visto bautizarlos por las compañeras. A Cristina Betanín, la hija de María Inés Luchetti y de Leonardo Betanín, que nació el 18 de enero del 77, después de la muerte del padre, la bautizó la abuela, la madre, en una ceremonia que entre nosotras, ¿no es cierto? Porque era imposible que se acercara un cura. Y gente que lo necesitaba, habían perdido a sus hijos, a sus familiares, que habían sido torturados. Hasta que las presiones, que más o menos es a mediados del 77, un poquito más, antes del traslado masivo, de tanto en tanto había traslado, ¿no es cierto? Pero te hablo de las mujeres, a Villa Devoto, que se hizo en septiembre del 77, se informa que se podía, las que estuvieran de acuerdo, iban a ser recibidas por el sacerdote, por este cura, que se llamaba Citelli. Yo, sinceramente no fui, pero las compañeras poco menos que hacían cola para ir a hablar con él, fundamentalmente, sí, porque eran devotas, porque realmente iban a buscar a confesarse, a buscar, me imagino, lo que tendría que dar todo pastor, digamos, consuelo, apoyo, compartir las penas, no sé. Y encontraron este personaje que todas cuando venían relataban lo siguiente, que él escuchaba pasivamente, se justificaba de no haber venido. Las compañeras me acuerdo que le relataban que, qué sé yo, que al yerno, que al hijo le habían cortado un pedacito, poco más o menos, que había muerto en la tortura, que fulano había asesinado a tal, que a cual, que la picana, y él dice, bueno, pero que todo eso era, en realidad, pensaba que eran puntos de vista, porque en verdad todos esos métodos eran los como aceptables, digamos, como para obtener información. Es decir, es que era así. Viste, como quien dice, pobre ha habido siempre, viste, cosas así, pero una cosa natural como métodos aceptables para lograr información. Y que de todas maneras, para lo único que él, eso me acuerdo patente, porque se lo planteó Juani Ferraro de Betanín, que tenía, en aquel entonces tendría 53 años la Juani. Y cuando contó que habían sido violadas, que esto, que lo otro, entonces ahí sí, ahí reaccionó. Y dice, no me diga, dice, sí, pues votaron, yo digo la mayoría, era, entre otras cosas, violadas porque eran como perversos, vos no te podés concebir lo que era, parecía el infierno, pero total, ¿viste? Una cosa, las furias desatadas. Entonces,
Dice, no, dice, eso sí, realmente es reprobable porque es contra la moral, dijo. Gente como él debe ser señalada, debe ser denunciada, como los ciegos, como todos los torturadores, porque son engranajes nefastos que fue de esa época, pero... Pero el cura no vio, no escuchó, no denunció y continúa sosteniendo además que la represión nunca existió. ¿Qué pensaba la iglesia de todos esos detenidos? ¿Qué pensaban ustedes de toda esa gente que iba a parar allí? Francisco, está en un momento muy duro del país. Usted ha leído las proclamas de la subversión, usted las ha leído, las ha escuchado. Usted sabe que la sociedad en ese momento estaba reclamando seriamente por toda la proposición que se hacía de una patria socialista, ¿no es cierto?, combativa, tipo Cuba o tipo, ¿no es cierto?, de rusa. Yeah. Muertos, policías muertos, digamos, de atentados terroristas y subversivos. ¿Usted cree que esa situación dentro de la policía no incidía para la reacción de la gente, para la reacción de la represión? Yo no justifico en absoluto las reacciones, pero me las explico. Me da vergüenza, como cristiana, como católica, me da vergüenza porque sé que el Evangelio es denuncia y porque Jesús lo asesinaron por denunciar y él no supo cumplir como el debido papel que le tocaba jugar en ese momento. El jueves 12 de agosto de 1999, después de varios años de denuncia con sus actividades alusivas, actos, publicaciones, etc., los organismos defensores de los derechos humanos, organizaciones sociales y políticas de Rosario, Casilda y Zona de Influencia realizaron un escrache, modalidad de condena social contra la impunidad que hace pie en las leyes que propician el olvido y la indiferencia. Bajo la consigna "Si no hay justicia, hay escrache", marcharon por las calles de Casilda cientos de ciudadanos al son de los cánticos alegóricos de la ocasión, portando pancartas, carteles y fotos. Con ellos marchó también Gladys Bracaccini, madre de un desaparecido de nuestra ciudad, Eduardo Bracaccini. Los manifestantes se concentraron frente a la iglesia mayor de Casilda, San Pedro Apóstol, donde Citelli cumple las funciones de cura párroco y habita la casa parroquial. En el año 1995 ya se habían reunido 600 firmas repudiando la permanencia de Citelli como cabeza visible de la Iglesia Católica y su presencia en los actos oficiales junto a las autoridades democráticamente elegidas. El escrache se nacionalizó, como ya había ocurrido con la denuncia de las actividades del presbítero durante la dictadura, cuando el reconocido historiador y escritor Osvaldo Bayer publicó una contratapa el 7 de octubre del 95 en un diario de tirada nacional referido a ese tema y a su colega de Bragado, Christian von Wernick. Con fecha 23 de noviembre de 1999, el Consejo Municipal de Casilda, ante los reiterados reclamos formulados por los grupos defensores de los derechos humanos, quienes peticionaban un pronunciamiento de condena en contra del cura párroco Citelli, hizo pública finalmente la declaración número 46, votada unánimemente por los concejales presentes. En sus considerandos, manifestaba que repudiaba enérgicamente cualquier hecho condenable del que pudiera haber participado el cura párroco. Asimismo expresaba que la designación honorífica de Monseñor podría tratarse de una decisión poco feliz, pero potestad privativa de la Iglesia Católica, y en su parte resolutiva rechazaba todo discurso que aún en nuestros tiempos intentara justificar la violencia y la fuerza como arbitrios válidos para determinados fines.
Actualmente Eugenio Citelli sigue manteniendo su calidad de párroco en la iglesia San Pedro Apóstol, amparado en la impunidad que todavía sigue alcanzando a los responsables de la hoja más negra y trágica de nuestra historia contemporánea. Pero los procedimientos judiciales no se han detenido. Hoy siguen tras la búsqueda de la verdad histórica para saber qué fue de los desaparecidos y dónde están los restos de los muertos. En este marco, ¿será posible citar a Citelli para que diga lo que sabe? Sí, por supuesto, está previsto que Citelli sea citado como testigo en las causas de la búsqueda de la verdad e incluso citado en la calidad que corresponda en el momento que se abra alguna causa penal. Si es que se abre alguna causa penal y sí que corresponde citarla. Casella en estos momentos, a partir de la publicación en el diario, está haciendo noticia a nivel nacional con referencia a esto del reclamo ético que hacen sus vecinos justamente por la presencia de alguien que sirvió, que justificó la peor dictadura que asoló el país y que lo justificó desde una supuesta institución espiritual. Y digo supuesta entidad espiritual porque la historia política de 185 años de vida que tiene este país de 1810 en adelante, de la jerarquía de la Iglesia Católica Argentina, salvo las honrosas excepciones de don Jaime de Nevares, de Miguel Esteban Gesaine, de Vicente Faustino Saspe y de Jorge Novax, salvo esas excepciones, la jerarquía católica respondió exactamente de igual manera a lo que venía haciendo desde 1810 en adelante, es decir, siempre a favor de los proyectos económicos que concentraron la actividad económica en pocas manos y que para justificarlo necesitaban de una justificación espiritual. Esa justificación espiritual vino siempre desde la institución, desde la jerarquía católica. A partir de la década del 60 entonces se conformó lo que fue el Grupo Fidelidad. El Grupo Fidelidad era fidelidad a las órdenes, era fidelidad al poder. Bredici y Citelli formaron parte de ese Grupo Fidelidad. Los movimientos que tuvieron que ver con esta jerarquía católica se fueron reproduciendo especialmente en los años 60 y 70, luego del Concilio Vaticano II, cuando en el año 1967 15 sacerdotes por el Tercer Mundo, 15 obispos del Tercer Mundo, manifestaron, entre otras cosas, que el cristianismo no tenía absolutamente nada que ver con el capitalismo. Desde entonces, en la Iglesia argentina, se conformó lo que se llamó el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo. Este Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo terminó siendo abroquelado, perseguido, y la primera víctima de lo que fue la dictadura a partir de la década del 70 fue justamente los integrantes del Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo. Aquí en Rosario, en 1972, hubo 4 detenidos: el padre Ferrari, el padre García, el padre Juan Carlos Arroyo y el propio Santiago Maguay, que está aquí presente. En la década del 60, allá por 1968, Santiago Maguay estaba en el Bajo Saladillo, en el sur de la ciudad de Rosario, haciendo a través de su pastoral que la gente tuviera agua, le llegara el agua potable, tuviera escuela, le llegara la luz eléctrica. Organizó una pastoral tal cual lo había hecho Cristo en su momento, es decir, desde las necesidades concretas de la gente. El reino se tiene que crecer y tiene que empezar a hacerse desde la tierra, tal cual lo había dicho el profeta Isaías en el siglo IX a.C. Maguay entendió eso. Por entonces, el arzobispo de Rosario, Guillermo Volati, entendió que esto era en contra de la gente y en contra del poder. Guillermo Volati entonces envió a 2 hombres para sacarlo a Maguay de allí, de su lugar del Bajo Saladillo. Los 2 hombres que envió fueron el padre Brediche, hoy obispo de Santa Rosa La Pampa, y el otro, Eugenio II Citelli, más conocido como el Gringo, aquí en la ciudad que lo vio nacer, a este señor que de cristiano tiene muy poco.
El sacerdote Eugenio Zitelli ha sido reiteradamente denunciado por publicaciones, organismos de derechos humanos y distintos medios de comunicación, en razón de haber ocupado el cargo de capellán de la policía de Rosario, cuando en épocas de la dictadura militar ejerció el cargo de jefe de la misma el comandante de gendarmería Augusto Fesset, uno de los más duros represores de ese régimen. Pero tengo voz suficiente yo como para hablar con una palabra muy sonora como podría ser Roma. Zitelli, por ejemplo. ¿Qué pecados cometió Casilla para merecer a un tal sacerdote Eugenio Zitelli en la parroquia? El centro de la represión de la corrupción, del florecimiento de los derechos humanos. Pero es insoportable. ¿Cuándo lo conozco entonces? En el seminario es una etapa angelical de un gringo que jugaba muy mal al fútbol, por ejemplo, y eso no lo dice todo, ni mucho menos. Lo grave es que va dando paso por paso de vecino y partícipe del mismo movimiento de curas que se puede llamar un renunciante, no al sacerdocio, sino al puesto que desempeñaba, a la contra. Porque ya estaba en traición junto con Brediche, traicionándonos a Arroyo, a Muré, que en paz descanse, a Espreselo, a García y compañía, vendiéndonos a la policía. Junto con aquel hombre que también, Dios que es infinito en su perdón, pero que de sonso no tiene nada, y conmigo coincide seguramente que era lo más parecido a un hombre, Guillermo Volati, colaboró para la regresión de la Iglesia, que en ese momento era la Iglesia del Concilio Ecuménico y no ponía en práctica de ahí vino el enojo, no gana de disparar o no hacer nada, gana de trabajar pero en comunión con el obispo, que eso es Iglesia. Yo soy un hombre libre. ¿Por qué? Porque estoy fuera del poder, cuanto más lejos. Todos en distintos grados tienen poder. Zitelli tiene poder. Entonces es esclavo del poder. Es un corrupto del poder. Es corrupto poderosamente, pero el que tiene mucho poder es corrupto, absolutamente corrupto. La Iglesia no es testimonio de Iglesia voluntariamente pobre al servicio de los oprimidos. Yo tengo la suerte, y esto puede desorientar a alguno, que soy un hombre de profundísima fe, de muchísima fe, inmerecidamente tenida esta fe, que la he heredado de mi padre, de mi madre, y de la formación y ejemplo de algunos sacerdotes. Si a mí el cristianismo no me ayuda a ser mejor hombre, auténtico, con los pies bien puestos en la tierra, tendré que buscar el cristianismo, pero el cristianismo digo, no otra cosa, por otro lado. Nadie ignora lo que durante esos años tuvo lugar en dependencias especiales de la Jefatura de Rosario, tormentos, detenciones ilegales, desaparición de personas, muertos durante las sesiones de tortura, fueron algunas de las aberraciones reiteradamente denunciadas incluso por las propias víctimas que lograron sobrevivir. Y después viene la otra historia, la historia que habla de aquel que comenzó a ser el capellán de la Policía Provincial de Santa Fe en la Jefatura de Rosario, que es justamente Eugenio II Zitelli. Como tal, trabajaba en uno de los tantos centros clandestinos de detención que figura en el armado de lo que fue el terrorismo de Estado. Se llamaba el Comando Subzona 21, que dependía directamente del Ejército y que tenía como principal funcionario al comandante de gendarmería Agustín Fesset, que había sido ya jefe de la Policía de Rosario entre los años 1970 y 1973. En este libro, que fue escrito por un militar que se fue, Federico Mittelbach, Informe sobre desaparecedores, se publica exactamente cómo funcionaban los centros clandestinos de detención en Rosario. Centros clandestinos que generalmente tenían como apoyo espiritual para los torturadores a sacerdotes,
El sacerdote, uno de ellos, Héctor García, secretario en su momento de Guillermo Volatti, que no quiso recibir a 16 familiares desaparecidos, casi todos ellos integrantes de movimientos cristianos de base, allá por 1978. García los enviaba a hablar con Citelli y Citelli los enviaba a hablar con García, pero nunca le enviaba información directa a los familiares desaparecidos. Ese era un sacerdote que se decía cristiano, Héctor García. Mientras tanto, a Vicente Faustino Saspe, cada vez que llegaba a Coronda y por allí no podía ver a los presos políticos, Saspe se tenía que arrodillar frente a una de las tantas celdas de castigo, como se definían, eran todas de castigo, y cuando se arrodillaban los policías lo pateaban a Vicente Faustino Saspe. Los testimonios del ahora concejal Juan José Vitielo de la ciudad de Rosario, del señor Eduardo Seminara, jefe de información actualmente del Consejo Municipal de Rosario, confirman dos cosas. Primero, no solamente que Saspe recibía estos golpes de puntín de parte de la valiente Policía Provincial de Santa Fe, sino que también, entre otras cosas, Saspe por allí no podía ni siquiera ver a los presos. En muy contadas veces lo hizo, mientras tanto incluso a veces lo obligaban a desnudarse para poder presenciar los tormentos que recibían allí los presos en Coronda. Mientras tanto, había un hombre que entraba y salía como quería de Coronda, que era el padre Citelli. Padre Citelli entonces veía concretamente los resultados de los estragos físicos que producía la tortura. Insisto los testimonios por si a ustedes les queda alguna duda. Juan José Vitielo, actual concejal de la ciudad de Rosario. Su mujer, actualmente trabajando en el diario La Capital, le dijo a la Cámara Federal de Apelaciones, a través de distintos testimonios, que mientras la torturaban a ella, venía un padre y le decía, confesá, hija mía. El que le decía eso era el padre Citelli. Juan José Vitielo me declaró a mí, declaró lo mismo la mujer de Vitielo, que en varias oportunidades la indignación que tenía Citelli era que se enteraba que eran violadas las mujeres sistemáticamente por las bestias que actuaban allí en ese centro clandestino de detención de la subzona 21, en lo que fue el sótano de la jefatura de policía, lo que se denominó la favela. En un lugar de 8 metros por 8 metros, allí estaban apiñadas 40 personas que eran sometidas a los más salvajes vejámenes, entre otras cosas, violaciones sistemáticas. Citelli le manifestó alguna vez a Vitielo y a la misma mujer de Vitielo que a lo que él le indignaba era la práctica de la violación sexual, como si eso hubiera sido peor o más indignante que la tortura física y violenta que tenían los cuerpos, todos los que estaban allí en la jefatura de policía. Fíjense qué criterio extraño de indignación que tenía este hombre, que era, por otra parte, capellán de la policía. Llega por fin, me sacan de la celda, estábamos extenuados por mucha tortura y todo. Yo estuve en un campo de concentración 12 días en Funes, encapuchado siempre, sin comer, por caminos de tierra, después me llevan en auto, no sé, pensando que alguno lo podía seguir. Y aparezco en el 121 y estuve 1 mes y medio atado de noche y de día a la cama. En ese ínterin me hace consejo de guerra. Me dictan 15 años de reclusión. Podríamos vislumbrar algunos lúcidos de que no íbamos a estar tanto porque no se podía mantener esa tesitura de los militares genocidas. No se olviden que yo estoy hablando de 1978. 78. Mientras yo esperaba contra la pared, que apenas me podía tener, y con la esposa, a 3 metros estaba Citelli con Cuchidonchi. ¿Saben quién es Cuchidonchi? Fue el director de la cárcel de Coronda más cruel de la historia, pero con cara de bueno, cual nipón en las películas de guerra de la Segunda Guerra Mundial, que cuando salía el visitante, queriéndolo complacer, tocaba un timbre y lo liquidaba. Así era. Fumando, tomando café, los dos, Citelli y el director. Por fin me hace pasar Citelli.
Eran dos pares. ¿Qué tal como está? Más que eso no puede hacer. Mirarlo seriamente y decirle, ¿y qué te parece? Dice, yo estaba de paso por acá. Yo estaba de paso. ¿Y cómo anda? ¿Qué te puedo decir? Insisto, muy mal. El Señor me asiste. Lo desprecié con la mirada todo lo que pude. No es lo menos que podía hacer. Quien fue capellán de la policía de Rosario mientras ello ocurría, el sacerdote Citelli, no ha sido capaz durante todos estos años de explicar de manera pública cuál fue su actitud personal y fundamentalmente como pastor ante esa espantosa realidad que se vivía en el ámbito en que él, a diario, ejercía su función. Digo para los que tienen dudas, digo esto especialmente para los trabajadores de prensa, no para los viejos trabajadores de prensa que realmente no me interesa porque ellos han sido colaboradores de la dictadura con su silencio. Digo para los nuevos trabajadores de prensa que basan su trabajo fundamentalmente en el respeto a la cuestión oral, a lo que dice la gente, a los testimonios. Digo para aquella gente que realmente le cree a la gente cuando la mira a los ojos. En los tribunales federales de Rosario, en la calle Entre Ríos, entre Urquiza y San Lorenzo, están los llamados digestos, que son tomos en donde están los testimonios de la gente que pasó por jefatura en aquellos años de oprobio, desde el 76 al 83. Y allí van a encontrar en repetidas veces el nombre de Eugenio II Citelli como justificador de las torturas y como asesor espiritual de los torturadores. Todos ellos están libres ahora, gracias a las leyes de obediencia debida y punto final. Pero además de eso, además de tener que bancarnos de esto que son resignaciones, la democracia, ¿por qué diablos hay que bancarse resignadamente que alguien se diga vocero de Dios en la tierra, representante del mismo en una ciudad, en medio de una zona totalmente asqueada con tanta mentira que se le ha hecho como es la zona sur de la provincia de Santa Fe? Esta es la declaración que dio un ex torturador, que se llama Bueno. Fíjense el nombre que tenía, ¿qué va a hacer? En esta declaración, que tiene más de 60 páginas, él refiere concretamente las actividades que desarrollaban los que apoyaban espiritualmente esto, y por supuesto que está nombrado Citelli. Pero además de esto salió en la revista Caras y Caretas, allá por el año 83, nosotros lo mostramos por televisión aquí mismo en la ciudad de Casilda. Mostramos aquí mismo la denuncia que en el año 1985 hicieron los organismos de derechos humanos después del robo de tribunales en la ciudad de Rosario, en donde se lo mencionaba como colaborador. Pero no digo esto solamente para aportar a aquellos que piden pruebas como si hubieran estado en otro lado, o realmente representan a quienes representan a ser voceros del poder. Digo esto, insisto, para la gente de bien. Digo esto para la gente que realmente cree que el cristianismo es lo que es decir, la posibilidad ética de una vida mejor sobre la tierra. Y para esto, insisto, más allá de los testimonios, hay pruebas vivientes. Después que hay pruebas sobradas de testigos directos de la complicación de Citelli en la tortura, y el obispo, que es un extraño por ahora, un porteño extraño, viene a decir, no hay prueba suficiente. ¿Pero qué mierda estuvimos haciendo nosotros entonces? Y todos los demás, las personas lúcidas, los organismos de derechos humanos, para que venga un extraño y en cierta forma dé una palabra que da continuidad a la palabra de Monseñor Volatti. Pero eso es un retroceso, analícelo. Supóngase que venga la policía ahora y me diga, usted es fundamental que estaba invitado para acá. Sí, señor, usted es Carlos del Frasi, vengan los dos con nosotros. No, comisario, usted se equivocó, el reo está allá.
En la iglesia, no nosotros. Mañana, sea lo que fuere, entraré por la puerta de proveedores de calle España, casi Córdoba, para estar con el señor arzobispo de Rosario y sumarme a los casildenses que piden la exclusión de Citelli. Ya hay demasiados elementos, que no me venga este buen hombre diciendo que lo que se dice no ha sido en forma alguna suficientemente probado. Sigan hojeando y escuchando la voz. Esto es parte, vienen todos los viernes. Ténganlo para consulta, aunque sea dentro de unos cuantos años, pero vale la pena refrescar. No le tengan miedo hasta recorrer. Algunos digo, ¿cómo nunca me preguntaste nada? Le digo a un familiar que estuvo ausente de acá. No quería molestar. A mí no me molesta que me hagan preguntas sobre torturas y todo eso. No, aparte porque las he superado. Pero se acabó el miedo. Y griten entonces con estraceras. Nunca, nunca, nunca más, nunca más, nunca más. Fui detenido en noviembre del 76. Salí en mayo del 77. No fui torturado. Parece que estuve en la categoría de perejiles que se encuadraba en ese entonces. Y estuve hasta el 6 de enero en Rosario. El 6 de enero, como regalo de Reyes, lo concentraron una madrugada y lo trasladaron a Colón. En los días apenas nos detuvieron, me detuvieron en la ruta acá. Fuimos en un entrepiso de la jefatura de Rosario, donde vendado 3 días, donde todas las noches era el show de la tortura, era un entrepiso que salió a Página 12 en su momento, es correcto, la escalera. Tengo un montón de anécdotas. Yo me acuerdo la primera noche que estuve, éramos como 20 vendados ahí. Y fueron bajando y torturando, y no sé por qué quedamos los 3 finales. El penúltimo, un chaqueño que después se lo denominó el Mataquito, porque era de origen indígena. Cuando lo llamaron, que era para la tortura, en vez de bajarse por la escalera, se tiró. Así que quedamos 2 anoche, no sé por qué, se terminaron de tomar mate, comieron y nos salvamos de la tortura. Quedamos 2, no sé quién era el otro, yo vendado. Eso era el periodo de prueba, de entrada, y después bajábamos al
al sótano, que da sobre la calle Dorrego, y bueno, era un poco como la salvación, va a decir, llegaste al sótano, más o menos te salvaste, y ahí era, bueno, quiero relatar todo los torturados, toda la miseria humana. Esto habrá sido 8 o 10 días que yo estaba, mi suegra, con militancia católica. Parece que en las islas se había movido y había llegado a llegar a la influencia de Citelli, que era el que podía tener para saber cuál era mi paradero. Lo normal era que cuando se sacaba del sótano iba para arriba, iba para tortura, para investigación o para tortura, las dos cosas. Entonces un día me llaman, eso habrá sido 15 días, me llaman, me vendan y bueno, tomar la escalera, los empujones, que lleva algo por delante, pero llevar. Yo pensé, bueno, hasta ahora me salvé, 15 días me salvé de tortura, hoy no me salvo, porque me llevaban para arriba vendado, de hecho, vendado y te encontraron una pared, la lleva por delante, y cuando llegué arriba, no sé si el primer piso, más o menos pienso que era el primer piso, me sacaron la venda y me dijeron entra ahí. Entré y me encontré a este personaje llamado Padre Citelli, que yo ni lo conocía. Y me dijo, siéntese, hijo. Yo no me sentí muy hijo de él, pero me senté. Me explicó que las circunstancias eran muy duras, pero que aguantara, que esto era una cosa circunstancial en la vida no sé si era república, de la patria o de la nación, no me acuerdo bien, que tratara de aguantar, que esto era circunstancial, que no iba a pasar nada, y que tratara de leer la Biblia. Yo le dije, mire, que voy a leer la Biblia, allá lo único que hay es tortura, palo y nada más, para que leer. Bueno, yo le voy a hacer llegar un ejemplar de la Biblia, cosa que nunca llegó, ni a mí ni a nadie. Eso es lo que puedo decir. Yo sé que lo vi en el primer, yo estaba en el sótano, él habrá estado en el primer piso, y que me llevaron hasta él vendado en la puerta y me sacaron la venda, me dijeron entre ahí, yo no sé, yo pensé que era la tortura, porque no. Cuando me sacaba del sótano, como para investigarte, ya me sacaron otras veces, vuelvo a reiterar, un poco increíble, ¿no? Si bien estaba en la categoría perejil, después descubrí, pero no fui torturado. Me pasaron la picana en el supuesto juez que me estaba juzgando una vez, que me juzgaron, y me pasaron la picana sin encenderla, te van a picanear, te van a reventar. He escuchado todas las torturas, es cierto. Y como la escuchaba yo, la tenía que escuchar Citelli, porque a juzgar por los escalones que yo subí, que bajé, era el mismo piso. Así que Citelli tiene que haberla escuchado y sabido. Eduardo, a los 22 años, era licenciado en Ciencias Políticas.
Estaba haciendo segundo año en Ciencias Económicas y trabajaba en el Banco BIR. Militaba en la Juventud Peronista. Desgraciadamente fueron los más perseguidos. El 4 de julio de 1977, Eduardo fue detenido y sacado de su domicilio en presencia de 3 compañeras. Fue llevado a jefatura de policía y le dijeron a las chicas por averiguación. En aquel entonces la jefatura de Rosario estaba el jefe de policía Fecé, uno de los criminales más grandes del país. Como capellán de la jefatura estaba Eugenio Citelli. Como Citelli era de Casilda, yo traté de entrevistarlo porque pensé que a lo mejor, hablándolo a él, di con el paradero de Citelli, pude hablar con él, pero la entrevista fue muy breve y de pocas palabras. Me dijo, dice, yo voy a tratar de verlo, de hablarlo, pero no me pidas que lo saque. Yo salí muy decepcionada. Me di cuenta de los chicos que estaban detenidos ahí, cuál era su fin. No fue así lo mismo cuando le entrevisté a Monseñor Gracelli. Lo entrevisté en Pujato, en su domicilio. Él me dijo, dice, su hijo hace pocos días que está detenido y tenga esperanza. Y me dijo, dice, ¿quiere que le diga la verdad? Tengo listas de desaparecidos y desaparecidos, dice. Colas de madre que vienen todos los días en Buenos Aires. Y pienso que de su hijo vamos a tener noticia porque pocos días. Lamentablemente no fue así. El 2 de agosto yo recibo una carta de Gracelli diciendo que todavía no tenía noticia de Eduardo. Y ya el 25 de julio de 1977 dan un comunicado donde dicen que habían sido abatidos 5 subversivos, entre ellos Eduardo, que habían sido abatidos. Y nosotros, para retirar el cadáver, nos dan un certificado muerte por enfermedad, que yo se los voy a mostrar para que vean cómo dice, muerto por enfermedad, firmado por el doctor Magui, por el doctor Miguel Magui, cuyo hijo fue candidato a gobernador de la provincia. Entonces, pienso que en aquel entonces había corruptos, militares, políticos y sacerdotes también, porque ¿quién colaboraba con la dictadura y torturaba? Para mí son todos lo mismo, torturadores, corruptos, porque si no estaban conformes lo que estaban haciendo en jefatura o en cualquier otro lado, que se hubieran hecho a un lado, que no hubieran sido cómplices. Yo quiero dejar bien aclarado a la sociedad que yo no estoy en contra de la Iglesia, no estoy en contra de los partidos políticos, no estoy en contra de la municipalidad, porque ahora me preguntan, ¿y ahora por qué? ¿Por qué puede hablar Macera y por qué puede hablar Silingo y por qué puede hablar otros? ¿Por qué la prensa le da tantos minutos a ellos que fueron unos torturadores, criminales, corruptos? Va una madre desaparecida, va una madre de Plaza de Mayo y le dan 1 minuto o 2. Entonces yo salgo a defender a mi hijo, porque es muy triste que en aquel entonces a nosotros nos decían por algo habrá sido, o que era un subversivo, que era un terrorista. Yo quiero que la gente sepa, nosotros callamos mucho tiempo, salen ellos a hablar, nosotros también salimos a hablar, pero que entienda la ciudad, que entienda la sociedad que esto no es política. Yo no estoy en contra de nadie, ni de la Iglesia ni de nadie. Yo quiero salir a decir la verdad. Por todo ello, hacemos público nuestro profundo desagrado por el mantenimiento del señor sacerdote Eugenio Citelli como cabeza visible de la Iglesia en Casilda, así como nuestro enérgico rechazo a su presencia en todo acto o acontecimiento cívico
o popular de cualquier naturaleza, compartiendo celebraciones o conmemoraciones junto, en la mayoría de los casos, a las autoridades civiles que el pueblo elige en el marco del actual sistema democrático, que, con todas sus falencias, es infinitamente más justo, noble y humano que el que decía defender el comandante Feset cuando el sacerdote Citelli era el capellán de su policía. Los asesinos no andan sueltos junto con nosotros, los ciudadanos honestos. Claudia. El bloque que compartiremos con ustedes a continuación es el último de este programa especial que dimos en llamar 24 años. En él abordamos lo que fue la estructuración de la dictadura en nuestra región. Ustedes recordarán que en este sentido el segundo comando de ejército fue el epicentro de todas las acciones del terrorismo de Estado, que tenían en la jefatura de policía de la ciudad de Rosario uno de los centros clandestinos más nombrado en los testimonios de los sobrevivientes. En la jefatura, se encontraba Feset, el comandante de gendarmería, un asesino confeso y muy cruel, y toda su patota, entre ellos Lofiego, etc. Esa jefatura tenía un capellán, y el capellán, todos sabemos quién fue, es una figura harto conocida por esta ciudad y por todos nosotros. Queremos además pedirles que presten especial atención a dos testimonios muy importantes, uno de ellos muy nuevo para la ciudad de Casilda, que es el de la doctora Olga Cabrera Hansen. Y por último, la doctora Matilde Bruera. El último bloque, que empezará a continuación, tiene imágenes especialmente referidas a la implantación de este modelo económico que produjo un cambio estructural en la historia de la economía argentina. Y quisiéramos que prestaran atención especialmente a los testimonios del exministro José Alfredo Martínez de Hoz, para tratar de interpretar juntos no solo los alcances que tuvo este plan económico, sino su verdadera proyección hasta el presente. Los planes de la dictadura no eran solo matar, torturar, hacer desaparecer opositores. Eran también y esencialmente quizás crear las condiciones para el modelo económico que hoy padecemos los argentinos. Ya lo vieron a Martínez de Hoz, hablando con fruición de la reforma del Estado, de las privatizaciones, de la apertura de la economía. Hemos visto hasta acá la expresión más cruda de la dictadura militar. Como símbolo de esto que vimos, empieza el fuego que quema todo, el fuego que elimina todo lo que la dictadura quisiera que se eliminara, que elimina todo aquello que la dictadura pensaba que podía estar en su contra. El fuego que vemos aquí es la Inquisición de la modernidad. Argentina vivió precisamente la Inquisición de la modernidad, no solo con el fuego, sino con los verdugos, con los muertos, con los desaparecidos. Todo eso vimos a través de las imágenes que recién pasaron. ¿Qué viene, Claudia? El próximo daría a conocer en todo caso lo que será el futuro de esta denuncia que venimos llevando adelante los organismos defensores de los derechos humanos hace ya 5 años.
Durante la dictadura militar fueron detectados por la justicia 341 centros clandestinos de detención en todo el país, los cuales figuran en el Nunca Más, informe final de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Rosario pertenecía a la subzona 21 y en esta se reconocieron La Calamita, la Fábrica Militar de Armas Domingo Mateu, la Quinta de Funes y la Jefatura de Policía, donde funcionaba el denominado Servicio de Informaciones, cuyo centro clandestino de detención, conocido como La Favela, figura en el Nunca Más con el número 256 y estaba ubicado en el subsuelo del edificio. De la estabilidad. Todo eso fue llevado adelante luego por Menem y Cavallo, que dicho sea de paso, lo recordarán, estatizó la deuda externa. Gracias a todo ello hoy no hay industria, gracias a todo ello, entre otras cosas, y por qué no decirlo una vez más, a la estabilidad, hoy la desocupación es creciente y angustiante. Esos fueron los planes, ese fue el camino para que hoy se aplicara esto que hoy se está aplicando. Pero aquella dictadura terminó con Malvinas, ¿lo recuerdan? Lo vieron recién. Y vino la democracia, vino la esperanza, vino el juicio a las juntas de comandantes, vino la condena a las juntas de comandantes, pero vino después el punto final, la obediencia debida y finalmente durante el gobierno del presidente Menem el indulto. Cayeron aquellas esperanzas y hoy solo queda en el ánimo de mucha gente ver de qué manera